Nos metemos ahora con los problemas desde dónde se evalúa. Y esto refiere especialmente a los criterios de evaluación. Definimos a los criterios de evaluación en una presentación anterior como cualidades con algún grado de especificidad y que se manifiestan como procedimientos cognitivos o prácticos, que direccionan tanto la enseñanza como la evaluación y que de algún modo intervienen entonces para asignar la calificación. Voy a clasificar estos criterios en tres tipos de criterios. Los voy a llamar así: criterios epistémicos, criterios de incidencia y criterios institucionales. Los criterios epistémicos son los criterios que se derivan ciertamente de decisiones personales, pero por sobre todo de la especificidad disciplinar. Algo así como decir, en verdad, cada campo disciplinar, cada materia, cada unidad curricular, invita a ser evaluada desde ciertos criterios por su naturaleza epistémica. Por ejemplo, requerir que un texto tenga coherencia y cohesión textual es un buen criterio para la lengua, pero no para la matemática. O solicitar que se use un procedimiento lógico para resolver problemas es un buen criterio para la matemática, pero no para la historia, que muchas veces no tiene lógica. Realizar una argumentación historizada es un buen criterio para las ciencias sociales, pero por ahí no para las ciencias naturales. Esto es, cada campo disciplinar tiene como ciertos criterios que nacen de su naturaleza epistémica. Y esos criterios, que llamamos epistémicos en general, son el núcleo más importante desde el cual se realiza la calificación o el proceder de la calificación de evolución. En el ejemplo, coherencia, cohesión, procedimiento lógico, argumentación son las cualidades, esas a las cuales referíamos como más o menos específicas y que en este caso se están manifestando como procedimientos cognitivos y prácticos. Llamamos criterios de incidencia a los criterios que no definen en sí misma la acreditación, pero que regulan la calificación. Son criterios que, habiéndose ya decidido la aprobación de una instancia de acreditación, entonces inciden de algún modo en la calificación haciendo un tipo de ajuste, porque suman o porque restan un punto, por ejemplo, medio punto, quizás dos ya fuera mucho. Algo así como decir, hay unas ciertas cosas a las cuales le quiero dar algún peso, pero no quiero que sean determinantes para decidir el aprobado o desaprobado. Por eso los criterios de incidencia inciden sobre el aprobado e inciden ajustando la calificación sobre el aprobado solamente. Miren, por ejemplo, la participación activa y pertinente en la clase, la búsqueda de información adicional al contenido que se viene trabajando, la autonomía en la direccionalidad del propio aprendizaje, la entrega en tiempo y forma de los trabajos encomendados, este es un ejemplo bien típico, el compromiso de la solidaridad con acuerdos arribados en la tarea grupal, podrían ser criterios de incidencia. Esto es, nadie podría desaprobar estrictamente por esto, pero sí podría sumar uno, restar uno, en caso de estar aprobado, si estos criterios se vieran cumpliéndose o no cumpliéndose. Todos ellos, pues no, cada cual de nosotros decide algunos criterios de incidencia de acuerdo a nuestro propio parecer, lo que nosotros queremos hacer pesar por cómo es nuestra materia, por cómo es la carrera en la cual estamos formando, por cómo es el campo profesional para el cual estamos formando. Esa decisión nos corresponde como decisión de criterios de evaluación. Pero nunca los criterios de incidencia deciden, en definitiva, la aprobación. Finalmente, criterios institucionales. Los defino como los criterios que no son un derivado de la enseñanza, sino de pautas acordadas colectivamente en la institución con el colectivo de docentes y que pueden funcionar como piso mínimo o como criterios de incidencia. Por ejemplo, como piso mínimo serían
acuerdos colectivos que determinan que si ese piso no está cumplido, entonces no hay aprobación posible. Que por debajo de ese piso, necesariamente, la calificación es un desaprobado. O si quieren, si no se cumple con ese criterio, debajo de él, no hay aprobación. Por ejemplo, el respeto y el buen trato hacia el otro, sea ese otro niño, niña, par, adulto o lo que fuere, podría ser un criterio institucional de piso mínimo. Habitualmente en las prácticas solemos pensar esto como un criterio, cuando hay prácticas fuera de la institución, ¿no? Un estudiante que está, o una estudiante que está formándose para una carrera y está haciendo una práctica, y en esa práctica hay indicios de maltrato a los otros o a las otras con los cuales comparte su práctica, podría ser un piso mínimo institucional de no aprobación. Otro ejemplo, honestidad intelectual en la propia producción. Esto es no copiarse, no copiar y pegar, sacando de la web el trabajo de otro y presentarlo como propio. Esto es, si esto no se cumple, no hay aprobación. En ese caso, estamos llamando a estos criterios institucionales criterios de piso mínimo. Cuando forman parte de la incidencia, operan como incidentes. Estos son acuerdos colectivos que hacemos entre los y las docentes para que al asignar calificaciones hagamos incidir acuerdos que en todos los casos los hacemos pesar, y no individualmente cada uno de nosotros, sino todas nosotros hacemos pesar como incidencia los criterios que decidimos como incidentes, pero que acordamos en el colectivo. Por ejemplo, entregar los trabajos escritos respetando pautas formales de presentación, buena ortografía y puntuación. Todos y todas hacemos incidir esto. Por eso es institucional, pero no decide la aprobación, sino que sube o baja uno. Adecuación del vocabulario al uso de la situación comunicativa. Esto es cuando se trata de prácticas fuera de la institución, o cuando se trata de informes de tipo técnico o parciales para evaluar saberes y que solo leen los profesores o las profesoras, distintas situaciones de comunicación en donde el lenguaje necesariamente se adecua. Vos puedes hacer pesar esto, podría ser un criterio de incidencia. Les proponemos una vez más un momento de trabajo reflexivo. Van a ver ahora en la próxima diapositiva un parcial. Detengan allí el video, mantengan ese parcial congelado para leerlo con detenimiento y poder leerlo con tranquilidad. La pregunta que queremos que respondas es si crees que orienta la resolución del parcial la explicitación que se hace de los criterios. Y tomando en cuenta que en este ejemplo de parcial los criterios están explicitados en el parcial mismo, ¿qué imaginas, qué consideras que se debe haber hecho durante las clases para ahora estar tomándose un parcial con este tipo de criterios? Es un parcial de Sociología de la Educación, es un parcial que hemos rescatado de nuestros intercambios en el mundo de la educación superior, o sea, es real. Fue tomado por un profesor, aquí conocemos, se lo tomó a sus estudiantes y lo presentó de este modo, así con este formato, con esas aclaraciones, con esos criterios de acreditación así explicados y con esas consignas. Él los llamó consignas, yo los hubiera llamado tareas, que son 3 y que estaba resolviendo el primer parcial de esa materia. Ahora te proponemos un nuevo trabajo reflexivo. Busca un parcial de todos los que puedas tener. Fíjate si en ese parcial los criterios de evaluación están explícitos. Y en caso de no estar, que no estén escritos en ese parcial, ni estén escritos en el programa al cual pudieras recurrir para ver la correspondencia entre criterios y el parcial. En función de lo que se está preguntando y requiriendo en ese parcial, ¿cuál crees que han sido los criterios de evaluación que se utilizaron para evaluarlo y finalmente asignar la calificación?
te proponemos que te animes a escribirlos con formalidad, que los redactes, tal como si fueras el docente, porque va a ser para vos un buen ejercicio. Vamos a pasar ahora a los problemas de cómo se asigna la calificación. Hay tres formas clásicas de asignar la calificación numérica. Asignar puntos por cada tarea, asignar puntos a cada criterio o usar rúbricas y ponderar los criterios y asignarle calificaciones ponderadas a los criterios. Veamos el primer caso. Puntos por tareas. Es el procedimiento más clásico de todos. La mayoría de las instancias evaluativas por las cuales hemos pasado, cuando son de acreditación, refieren a asignación de puntos por tarea. El clásico ejemplo sería que en una prueba de 5 preguntas, de 5 ejercicios, de 5 problemas, de 5 tareas, cualquiera fueran las tareas, se asignen 2 puntos a cada tarea y entonces los criterios de evaluación que se han formulado determinarán si para esa tarea se saca 0, 1 o 2. En ese caso todas las tareas pueden ser evaluadas desde los mismos criterios, si pudiera ser así, o habrá distintos criterios para distintas tareas. Pero el 0, 1, 2 dependerá del cumplimiento de los criterios en relación a la tarea. El ejemplo que estamos mostrando en la diapositiva es un parcial de economía. La docente que tomó este parcial, también es real, puso como criterios de acreditación para resolver la prueba estos 3 criterios: adecuación a la tarea solicitada con desarrollo central en torno a ella, precisión conceptual sin reproducción textual y referencia explícita a autores o teorías. El ejemplo de 5 preguntas en los cuales necesariamente estos 3 criterios de evaluación debieran estar evidenciados. La primera pregunta dice: ¿de qué manera las empresas participan como agentes económicos? Y entonces, las respuestas a esta pregunta hacen jugar estos 3 criterios: adecuación a la tarea, precisión conceptual, referencia explícita. Puedo dar, si fuera la docente, sinceramente no sé cómo resolvió ella esto, pero puedo dar 2 puntos a cada tarea si la respuesta evidencia el cumplimiento de los 3 criterios. Podría dar 1 punto si alguno de los criterios no está presente y podría dar 0 puntos si hay ausencia en 2 de los 3 criterios o en los 3 criterios. O podría buscar otras formas, pero digo, esta decisión de cómo juega la relación puntaje-criterio es una decisión que hay que tomar antes de asignar la calificación. Así con las 5 preguntas: explicar cómo se determina el nivel de salarios, es su segunda pregunta; qué es la fisiocracia y qué le criticaría un mercantilista a la fisiocracia; qué le responderías a Adam Smith cuando hace esta afirmación: el precio de un bien en el mercado debe estar regulado por el Estado. ¿Qué explicación das a esta afirmación de Ricardo? La mano invisible solo funciona si se aplica a escala internacional. Digo, estas eran sus 5 preguntas y estas 5 preguntas determinó que fueran respondidas con la utilización de estos criterios. Adecuación, esa es la cualidad. Precisión conceptual, ahí está la cualidad. Referencia explícita, ahí está la cualidad. Autores. ¿Sí? Esas manifestaciones cognitivas que se evidencian en la práctica de la escritura en el parcial es lo que usó la profesora para asignar la calificación. Ejemplo de asignación de puntos por tarea, haciendo intervenir, por supuesto, los criterios. Vamos al segundo caso: asignación de puntos por criterio. El ejemplo típico de este caso sería las pruebas en las cuales hay una sola tarea y entonces, habitualmente llamamos a esas pruebas de desarrollo. Escribí acerca de tal cosa y nada más. Y entonces el parcial supone escribir.
El docente o la docente formula criterios y lo que hace es ver el cumplimiento de esos criterios a lo largo del escrito y asigna a esos criterios un determinado puntaje, que puede ser, si son uniformes, en la misma puntuación para todos, cada uno de ellos, o si unos son más relevantes que otros, puntuaciones diferenciadas. El ejemplo que ven en la diapositiva es un parcial de introducción a los estudios del trabajo social. El profesor pidió esta tarea: explique los distintos ámbitos en los cuales puede desarrollarse la práctica profesional del trabajador social y sus posibles intervenciones con sujetos y con comunidades particulares. Y explica que va a usar estos criterios de acreditación: identificar el ámbito de trabajo, evidenciar la lectura de la bibliografía de la unidad, incluyendo a todos los autores que se requirió, usar vocabulario específico y relacionar conceptos con pertinencia. Esto es, relacionar conceptos entre ámbito, intervención y sujetos comunidades. Y él decidió, esto sí lo sé porque estaba escrito en el propio parcial que él me pasó, él decidió que la prueba se calificaba de este modo: el criterio de identificar los ámbitos de trabajo le asignó 3 puntos, el evidenciar la lectura de la bibliografía obligatoria le asignó 2 puntos, el usar vocabulario específico le asignó 1 punto y el relacionar conceptos le asignó 4 puntos. O sea que en el escrito que desarrollaron sus estudiantes, él luego calificó en función de esta tabla de puntuación de acuerdo a los criterios. El tercer caso es el uso de la rúbrica. Una rúbrica es una matriz en la que cada criterio se gradúa en diferentes valores o niveles de cumplimiento. Es como un instrumento muy interesante para hacer la evaluación formativa, la evaluación de seguimiento, muy interesante para las prácticas de autoevaluación y de coevaluación o heteroevaluación con los pares, porque es muy orientadora para eso. Vean el ejemplo en la diapositiva. Este es un pedacito de una rúbrica, porque el ejemplo real de esto es una gran rúbrica. Este ejemplo está bajado de la web. La maestra o el maestro que usó esta rúbrica les requirió a sus estudiantes de escuela primaria, 6º año de la escuela primaria, que redacten un cuento en grupo sobre un tema que ellas elijan, y luego que lo traigan a clase, porque van a venir a clase a contar el cuento a sus compañeros y se los va a evaluar tanto por el trabajo escrito, que tendrán que entregarle una copia a cada uno y una de sus compañeras, y a su vez se les va a evaluar por cómo relatan o cuentan el cuento. Y entonces decidió que los criterios eran estos. La copia escrita, como categoría, lo graduó de este modo, en cuatro gradaciones de cualidad. El grupo entrega la copia del cuento en un formato atractivo y completo. Eso era muy bueno para ella. El grupo entrega la copia del cuento en un formato correcto. Ese era un bueno. El grupo entrega la copia del cuento, pero el formato no es el correcto. Ese era un regular. Y un malo: el grupo entrega una copia incompleta o en formato incorrecto. La segunda categoría que eligió fue la duración, y la graduó también en 4. Una duración de 10-15, una duración de 8-9, una duración de 5-7, una duración de menos de 5 o más de 15, para establecer el muy bueno, regular o malo. Actuación y diálogo. Bueno, no voy a leerles toda la diapositiva, si quieren detengan el video allí y podrán ver el ejemplo con precisión. En la web hay miles de rúbricas, hay muchísimas, se puede buscar varias. La herramienta es realmente muy útil y es una buena herramienta para graduar los criterios y para comunicar. Es fácil no tener que escribir una evolución cuando usamos una rúbrica, porque entonces solo, en todo caso, circulamos en el gradiente que corresponde y estamos haciendo una devolución muy precisa respecto a por lo menos cada uno de los criterios. Digo, como trabajo de la enseñanza es un trabajo que vale la pena tomarse.
Les proponemos un momento de trabajo reflexivo nuevamente. Observen la diapositiva que sigue, porque en esa diapositiva hay un ejemplo de una asignación de calificación para una prueba escrita. Estamos tomando ese tema, cómo se asigna la calificación. Verán que en esa diapositiva, que es una evaluación de físico-química, el enunciado dice, marca con una cruz la respuesta correcta y se va a sumar un punto por cada respuesta correcta, se va a restar un punto por cada respuesta incorrecta y se pondrá 0 puntos cuando la respuesta está no dada. La pregunta que queremos que reflexionen tienen que ver con estrictamente lo que dice ese enunciado. ¿Cuál es el problema en ese enunciado al respecto de la asignación de la calificación, considerando que la asignación de la calificación es el resultado de la ponderación de ciertos criterios que se han tomado en función de las tareas que se proponen? Vamos a tomar el último problema. Los problemas referidos al cómo se comunican los resultados de lo que se evalúa. El problema acerca de la comunicación está centrado en torno a las orientaciones para la mejora de la práctica. En consecuencia, si estamos evaluando aprendizaje, se trata de devolver, comunicando, de algún modo, qué hay que hacer para mejorar ese aprendizaje. O sea que, en principio, el punto clave sería hacer una devolución que ayude a comprender el tipo de error cometido en aquellas resoluciones en donde hubiera errores en la resolución. Esa devolución requiere necesariamente derivarse en una orientación del reaprendizaje y ese aprendizaje, en la medida de lo posible, como es de cada uno y cada una de los estudiantes, debe ser personalizado. A veces, por necesidad, hacemos devoluciones colectivas. Esto es una devolución para todos, todas, con los tipos de errores más frecuentes. Siempre algo es mejor que nada, pero en verdad es poco útil para quien escucha estar recibiendo una devolución que no es puntualmente sobre sus modos de haber resuelto la tarea. Veíamos hace un rato las rúbricas como un modo de asignación de la calificación, pero también habría que sumar la idea de la rúbrica como un modo de devolución, porque allí, en la gradiente que presenta el criterio, de algún modo se está comunicando en donde hay algún tipo de error en la resolución. O sea que se trata también de buscar algunas formas que hagan posible una devolución más personal cuando, insisto, no es una cantidad superpoblada de estudiantes en las aulas. Cuando eso es posible, la devolución es el único camino que reorienta el aprendizaje. Ahora bien, esos errores que se cometen son de distinta naturaleza y en presentaciones anteriores referíamos a la tensión de la unicausalidad como tensión y como tradición acuñada en la práctica evaluativa. Decíamos de la unicausalidad como la asignación de la causa del fracaso o del error exclusivamente a la falta de estudio. Sin embargo, distintos estudios han mostrado que las causales de errores, y especialmente errores cometidos en instancias evaluativas, son de distinta naturaleza. Quisiera rápidamente enumerarlos solo para abrir el escenario y pensar en qué circunstancias esos errores tienen que ver con lo que estamos haciendo nosotros. Miren, hay errores debidos a la mala comprensión de la tarea propuesta. Esto es, el problema está en la tarea, no en la resolución de la tarea. Está dicha de un modo o con algunos presupuestos, como decíamos también en otra presentación, o tiene un grado de complejidad en la redacción o en la formulación de tal naturaleza que no queda claramente expresado qué es lo que hay que hacer o qué es lo que se está requiriendo hacer. Y entonces,
esta mala comprensión de la tarea, que a veces también tiene que ver con una mala comprensión de quien lee, lo puede llevar a cometer algún tipo de error. Hay errores resultados de hábitos escolares internalizados. A veces hay hábitos perjudiciales en términos de resoluciones de evaluaciones. Por ejemplo, el escribir mucho. Escribir mucho, no importa de qué, no es una buena estrategia para cuando lo que me están pidiendo es cierto grado de precisión. El colocar todo, aunque me hayan pedido colocar todo el abecedario porque me asegura de algún modo que en alguna de las letras la pego, que es aceptado en algunos niveles de la escolaridad, como bueno, demuestra que sabe. A veces en la universidad eso muestra justamente lo contrario, ¿no? Que en verdad no se sabe estrictamente qué es lo que se está pidiendo, entonces se tira todo sobre la mesa a ver si en alguna de esas se la pega. A veces la literalidad en usar palabras del autor, la textualidad, casi la memoria, diríamos, como un hábito escolar también internalizado, es contraproducente cuando lo que se está buscando es otra cosa. Hay un conjunto de hábitos escolares que si no se desnaturalizan y no se reconfiguran, de algún modo pueden llevar a algunos errores en las resoluciones. Hay errores ligados a las operaciones cognitivas, implicadas a los desafíos cognitivos que la tarea propone. A veces porque es muy complejo, a veces porque produce cierta sobrecarga cognitiva en la actividad que se está solicitando realizar, a veces porque el estudiante o la estudiante no está en condiciones de responder con el desafío cognitivo implicado, o porque el desafío cognitivo no ha sido suficientemente ejercitado previamente durante las clases, o porque no se entiende cuál es el desafío cognitivo estrictamente que se pide, no porque no se entienda, sino porque no se lo pueda dimensionar en términos de qué quiere decir el desafío cognitivo, qué implicancia tiene en la resolución de la tarea. Hay también un conjunto de errores vinculados tanto al desafío cognitivo implicado como a la sobrecarga cognitiva que puede tener la actividad. En ocasiones la sobrecarga cognitiva lleva a un cierto cansancio, sobre todo en la escritura, cuando son exámenes escritos, o en los exámenes orales ya sobre el final del examen, que hacen que uno baje los brazos y que empiece a pensar con niveles de más elementalidad, digamos, en el desafío cognitivo implicado. Y entonces, si el examen anda con la actitud detectivesca a la cual nos referimos también en presentaciones anteriores, probablemente allí empiecen a cometerse más errores. A veces hay errores causados por la complejidad del contenido. Esto es, en sí mismo el contenido es tan complejo que resulta difícil interactuar con él, y entonces en una tarea propuesta, en una evaluación en relación al contenido, aparecen contradicciones, errores derivados de una mala comprensión del contenido o cosas similares que llevan a que en la prueba o en el parcial no se esté respondiendo estrictamente lo que el contenido demanda en términos de tarea. Hay errores causados por dificultades en el vocabulario disciplinar. Incorporar el vocabulario de una disciplina lleva un tiempo, responder desde el vocabulario propio de la disciplina lleva un tiempo, y es más, a veces el vocabulario de la disciplina es tan estricto y tan determinante y tan específico que empieza a estar mal un concepto si no estamos usando de algún modo la terminología que corresponde. Y hasta que el estudiante o la estudiante incorpora el vocabulario técnico propio de un campo disciplinar, suele cometer errores. En el campo de la didáctica, claramente, el uso de algunos términos dan cuenta hasta de un modo de pensar. Es el caso de la técnica. Cuando nosotros decimos técnica en el campo de la didáctica, inmediatamente lo ligamos exclusivamente al instrumentalismo, al modo instrumental, inmediatamente lo ligamos a la racionalidad técnica, y derivado de allí un modo de concebir las formas de intervención de la enseñanza. Sin embargo, es una palabra que se usa en otros campos disciplinares, se usa en la ingeniería, se usa, para no mencionar todos, en infinidad de campos disciplinares se usa el término. En unos tiene un sentido, en otros tiene otro, en algunos tiene un peso más conceptual que en otros, y entonces también a veces hay errores
que se derivan del mal uso de los términos. Hay errores causados por dificultades en la discriminación entre la información relevante y la información accesoria, y esto es bastante habitual, sobre todo en los ingresos, en los primeros años de la formación, sobre todo cuando la lectura académica es una lectura académica densa. Y entonces, discriminar lo importante de lo no importante, lo relevante de lo no relevante, es una tarea bastante complicada para quien está estudiando, y al momento de responder en una situación de prueba, con esta lógica de tener que verbalizar o tener que explicar alguna noción, no siempre esta noción queda claramente expuesta en un conjunto de informaciones que tienen el mismo peso y que en verdad en el texto que se ha leído no lo tienen. Hay errores causados por una excesiva simplificación de la información, es el caso contrario, ¿no? A veces el texto es tan denso o la lectura se hace tan densa que se desecha para quedarse con una mínima idea, y la tarea que requiere la evaluación parcial o la evaluación final supone un manejo de mayor cantidad de información de la cual no se dispone porque se ha simplificado con excesiva simplificación. Hay errores causados por una excesiva desfocalización de la idea central, habitualmente le decimos irse por las ramas, ¿no? Y es porque o la idea central no se ha comprendido lo suficiente, o porque esa tentación del escribir mucho hace que nos vayamos del eje y escribamos, o porque sencillamente también el estudio se ha desfocalizado y entonces no hay claridad en la comprensión de la lectura que se ha hecho. Pero no es que no se estudia, es que hay dificultades para acceder al estudio y sacar un buen provecho del estudio. Todos estos errores que tienen que ver con discriminación errónea entre lo relevante y lo accesorio, en excesiva simplificación o desfocalización de la idea central, están emparentados en que al momento de estudiar ha habido alguna dificultad con la comprensión. Hay errores causados por las dificultades en la contextualización del material por desconocimiento de otros conocimientos previos relevantes. Esto sucede, al contrario de los casos anteriores, en los últimos años de formación. En los últimos años de formación solemos hacer uso de textos ciertamente más complejos y que en muchas ocasiones refieren a otros autores que no se los ha leído, o que son textos que de algún modo responden a otras teorías o a otros autores que han escrito en otros textos que tampoco están presentes en el texto, o que son papers de investigación y que también en ese sentido responden de algún modo lo que se está discutiendo en el campo. Y entonces no siempre resulta fácil comprender qué es lo que ese texto dice cuando lo que dice lo dice en referencia a otros que no están presentes, a otros textos que no están presentes o que no han sido leídos. Y entonces contextualizarlo, el propio material, resulta más que difícil cuando ese material en verdad es casi en su totalidad un material que deviene de una secuencia de estructuración del campo en el tiempo, y estamos leyendo a lo mejor la última parte y no sabemos qué pasó antes. Hay errores causados por la falta de estudio, finalmente, por la mala distribución en el tiempo de estudio y el tiempo necesario para el estudio. Pero lo dejo para el último lugar justamente porque la enorme cantidad de causales que vimos en este ratito, y podremos agregar cientos de causales más, ameritan a la hora de hacer devoluciones estar pensando en dónde hubo un error y por qué razón hubo un error. Y no simplificarlo en causas monocausales que solo asignan el problema del fracaso o del error solo a esta última causal, la falta de estudio. Quiero agregarle a esta la dificultad en el manejo del tiempo, porque a veces la falta de estudio es consecuencia de una mala distribución del tiempo de estudio, y la secuencia que se ha llevado estudiando obliga a lo mejor en que en el último día se quiera leer la mitad del material y la otra mitad se la leyó durante un mes, y ciertamente eso produce problemas de mala comprensión, de simplificación y de desfocalización con absoluta seguridad. Les queremos proponer un último trabajo reflexivo, que
que vuelvas sobre el parcial que analizaste antes, que pienses en la tarea, en cómo está formulada, si la tarea está claramente formulada con niveles de comprensión atendibles para un estudiante, para una estudiante. Que pienses en esa tarea y te preguntes qué desafíos cognitivos afectivos se supone que fueron evaluados en esa tarea. Si esos desafíos se ejercitaron suficientemente durante la cursada en la cual ese parcial se hizo realidad. La tercera pregunta que queremos que pienses tiene que ver con cómo se asignó la calificación de ese parcial, cómo la viste, cómo la recibiste en todo caso, y finalmente cómo se devolvió la prueba en referencia a esto que estamos viendo últimamente. Si se comunicó de algún modo que se reorientó el aprendizaje para que esa comunicación de devolución tuviera el sentido esperado dentro de esta práctica. O sea, queremos que en este último momento de trabajo reflexivo trates de rearmar esta secuencia de problemas que hemos tratado de trabajar junto con ustedes y que veas desde una tarea de un parcial cómo están jugando todas estas cuestiones que vimos como problemas prácticos. Nos vamos con nuestro principio universal, ¿no? Si tenemos que evaluar así como hemos enseñado, entonces, si lo que pretendemos es la mejora de la evaluación, no hay duda que ha de comenzar por la mejora de la enseñanza. Nos vemos en la próxima.